Buenas noches, o quizás buenas madrugadas. Si estás aquí, es porque, como yo, sabes que hay rincones oscuros en este mundo, lugares donde la realidad se desdibuja y cosas que la lógica simple no puede explicar. Hoy presentamos historias vividas por boleros, esos artesanos del calzado que, en sus jornadas, a veces son testigos de lo insólito o escuchan secretos que erizan la piel. Estás en Historias para no dormir. Apaga las luces, acomódate, si puedes, y prepárate para escuchar un relato que te hará cuestionar todo lo que crees saber. Esto es una historia real, o al menos eso dicen quienes la vivieron. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? Mi nombre es Genaro, y si hay algo que sé, es de zapatos. Llevo más de 40 años en esto, desde que era un chamaco. Mi puesto está en la Alameda Central, justo a la sombra de los árboles viejos. He visto pasar generaciones, he lustrado miles de pares de botas, zapatillas, mocasines. Uno se acostumbra al olor a betún, al chirrido del cepillo, a las conversaciones cortas con los clientes. Es un oficio noble, de paciencia y de manos. Y después de tanto tiempo, uno cree que ya nada te sorprende, hasta que llegó él. Era una tarde de miércoles, de esas en que el sol se pone suave y la gente empieza a salir de las oficinas. Yo estaba terminando con un cliente habitual cuando lo vi acercarse. Era un hombre, alto, delgado, con un traje oscuro impecable y un sombrero de fieltro que le cubría parte del rostro. Lo que me llamó la atención y me extrañó fueron sus zapatos. Eran unos zapatos finos, de piel, pero estaban cubiertos de una capa de tierra seca, como si hubiera caminado por un campo arado después de una lluvia. Una suciedad que no cuadraba con su traje. Se detuvo frente a mi silla. No dijo nada, solo levantó un pie y lo puso en el reposapiés. «Buenas tardes, joven», le dije, porque uno siempre es amable. «Vaya, sí que traen un buen de tierra, pero no se preocupe, los dejo como nuevos». Empecé a trabajar. La tierra era pegajosa, se aferraba a la piel. Tuve que usar el cepillo de cerdas duras, luego el trapo húmedo. El olor, un olor a tierra mojada, sí, pero con un fondo extraño, como a humedad de sótano, a algo estancado. Era un olor que no se iba, pero con betún negro y mucha fricción logré dejarlos brillantes, impecables. Se veían como nuevos. Cuando terminé, él bajó el pie. No me miró, no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y se fue, perdiéndose entre la gente. No me pagó, ni una moneda. Me quedé ahí, con la franela en la mano, un poco desconcertado. Bueno, quizás se le olvidó, pensé. Al día siguiente, jueves, ahí estaba de nuevo, a la misma hora, en el mismo lugar, con el mismo traje y los mismos zapatos, cubiertos de la misma tierra seca, como si no los hubiera lustrado el día anterior. Me quedé mirándolo. Él solo puso el pie en el reposapiés. «Joven», le dije, «usted vino ayer, ya le lustré estos zapatos». Él no respondió, solo se quedó inmóvil, con el pie extendido. Su rostro, bajo el sombrero, era una sombra. Suspiré. «Bueno, está bien». Y empecé a trabajar de nuevo. La misma tierra pegajosa, el mismo olor a humedad y a algo muerto. Me esforcé más. Los dejé perfectos, brillando bajo el sol de la tarde. Él bajó el pie, se dio la vuelta y se fue, sin pagar. De nuevo. Esto se volvió una rutina, todos los días. El hombre aparecía a la misma hora, con los mismos zapatos, siempre cubiertos de la misma tierra. Yo los lustraba, los dejaba impecables. Él se iba sin pagar. Empecé a sentir una inquietud. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué hacía eso? Le conté a don Chuy, el bolero del puesto de al lado, un viejo con más años que yo en el oficio.
Él solo me miró con ojos sabios. Hay gente rara en la ciudad, Genaro, y a veces no son gente. Los zapatos. Empecé a obsesionarme con ellos. No importaba cuánto los lustrara, al día siguiente estaban igual de sucios. Y la suciedad no era tierra normal, era una tierra que parecía más oscura, y el olor a humedad y a algo muerto se hacía más fuerte cada día. A veces, al tocarlos, sentía un frío que me calaba los huesos, incluso bajo el sol. Una tarde me harté. El hombre puso el pie. Yo agarré el cepillo. «Joven», le dije con la voz más firme que pude, «estos zapatos no se le ensucian así de la nada. ¿De dónde viene? ¿Qué le pasa?» Él se quedó inmóvil y entonces, lentamente, levantó la cabeza. Su rostro, bajo el sombrero, ya no era una sombra. Pude verlo. Estaba demacrado, pálido, con la piel tirante sobre los huesos. Sus ojos eran dos pozos negros, hundidos, sin vida, y de su boca salió un aliento frío, con ese olor a humedad y a algo, a carne en descomposición. «No puedo limpiarme», susurró con una voz que era un lamento. La tierra no me suelta. El miedo me paralizó. No era un hombre, era un muerto que venía a que le lustraran los zapatos. No pude seguir. Dejé caer el cepillo. Él bajó el pie, y con esa misma lentitud se dio la vuelta y se fue, perdiéndose entre la multitud. Pero esta vez sentí que la tierra que caía de sus zapatos era más densa, más oscura. Esa noche no pude dormir. Soñé con zapatos llenos de tierra, arrastrándose por el suelo, persiguiéndome. Soñé con el rostro demacrado del hombre, con sus ojos vacíos. Al día siguiente, no fui a mi puesto. No pude. El miedo era demasiado grande. Le pedí a mi hijo que me cubriera. Él me miró extrañado, pero no preguntó. Pasaron los días. No regresé a la Alameda. El miedo me tenía paralizado, pero la curiosidad y una extraña sensación de responsabilidad me carcomían. Tenía que saber. Una noche, cuando la Alameda ya estaba casi vacía, me acerqué a mi puesto. Estaba ahí, mi silla, mi caja de betunes, mis cepillos, y sobre el reposapiés, perfectamente colocados, estaban los zapatos. Los mismos zapatos finos, cubiertos de la misma tierra oscura, y el olor a humedad y a muerte era abrumador. Me acerqué temblando. Toqué uno de los zapatos. Estaba helado, y de repente el zapato pareció vibrar. Y en el cuero pulido, por un instante, vi algo, una imagen, borrosa, rápida. Un forcejeo en la oscuridad, una caída, tierra cubriéndolo todo. Y luego, el silencio. El terror me invadió. Esos zapatos eran el último rastro de una tragedia. El hombre estaba atrapado, quizás enterrado, y venía a buscar una limpieza, una liberación que yo, con mi betún, no podía darle. No pude más. Agarré los zapatos con un trapo, sintiendo el frío que emanaban. Corrí lejos de la Alameda, lejos de mi puesto. Corrí hasta el río de los Remedios y con todas mis fuerzas lancé los zapatos al agua oscura. Vi cómo se hundían, llevándose consigo la tierra, el olor y la imagen. Nunca volví a mi puesto en la Alameda. Me cambié de zona a un lugar más concurrido, más ruidoso. Pero la experiencia me marcó. Ahora, cada vez que veo unos zapatos sucios o siento un olor a tierra húmeda con un fondo extraño, siento un escalofrío. Y a veces, en el silencio de la noche, juro oír el susurro de una voz que dice: la tierra no me suelta. Sé que hay almas que no encuentran descanso, almas que se aferran a lo último que tuvieron, a lo último que hicieron, y que a veces un simple par de zapatos puede ser un puente entre este mundo y el otro. Un puente que te arrastra a una historia para no dormir. Continuamos con la siguiente historia.
Mi nombre es Luis y a mis 18 años el mundo de los boleros era nuevo para mí. Acababa de llegar a la Ciudad de México buscando la vida y mi tío, que lleva años en el oficio, me enseñó el negocio. Mi puesto estaba en una calle concurrida, cerca de un mercado, donde el ir y venir de la gente nunca paraba. Era un trabajo sencillo, de aprender, de ganarse el pan. Y yo, que era medio escéptico con esas cosas de fantasmas y aparecidos, pensaba que lo más misterioso que vería sería un billete falso. Mi tío, para ayudarme, me dio una caja de madera vieja. Era una caja de bolero, de esas que se usan para guardar los betunes, los cepillos y el dinero. Estaba tallada con unos diseños raros, como grecas antiguas, y la madera era oscura, casi negra por el vejez. «Cuídala bien, mijo», me dijo mi tío. «Esta caja tiene historia. Perteneció a un bolero muy viejo de por aquí». Al principio, la caja me pareció genial. Era robusta, y las tallas le daban un toque especial. Guardaba mis cosas ahí y la usaba como base para mi reposapiés. Todo normal, pero a los pocos días empecé a oírlo. Al principio era muy bajito, un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja, justo al lado de mi oído. Pensé que era el ruido del tráfico o la gente hablando a lo lejos, pero el sonido venía de la caja. Cuando estaba solo y el ruido de la calle disminuía un poco, podía escucharlo. Un susurro que parecía salir de la madera misma. No eran palabras claras, solo un murmullo constante, como un lamento. Me acercaba la oreja a la caja y el susurro se hacía más intenso. Era inquietante, pero lo achacaba a mi imaginación, al cansancio. Pero los susurros se hicieron más claros, y no solo murmullos. Empecé a distinguir palabras, fragmentos de frases. Parecía una voz femenina, una voz triste, a veces con un tono de súplica. «No, no me dejes, solo...» o «lo perdí, todo». Y luego empezaron a aparecer cosas, pequeños objetos, dentro de la caja entre mis betunes y cepillos. Un botón de nácar, viejo y descolorido, un trozo de encaje amarillento, como de un vestido de novia, una horquilla de pelo oxidada, cosas que yo no había puesto ahí, y lo más extraño, a veces desaparecían y luego volvían a aparecer. Un día encontré una pequeña flor seca, de un color indefinido, que se deshizo en polvo al tocarla. El miedo, el verdadero miedo, empezó a instalarse. Esa caja no era normal, estaba viva, o algo la habitaba. Los susurros se volvieron más insistentes, más desesperados. Y la caja misma. A veces, al tocarla, sentía un frío intenso, como si la madera estuviera helada. Otras veces, sentía una vibración, un pulso débil, como un corazón latiendo dentro. Le conté a mi tío. Él me escuchó con una expresión seria, sin decir nada. Luego, solo me dijo: «Esa caja, el viejo bolero que la usaba, se decía que su mujer lo dejó por otro. Y él se volvió loco de pena. Dicen que guardaba todas sus cosas en esa caja y que nunca las soltaba». La historia de mi tío me heló la sangre. ¿La voz de la mujer era la de la esposa del viejo bolero o la del propio bolero, lamentándose por su pérdida? Una noche me quedé solo en mi puesto. Ya era muy tarde. La calle estaba desierta, solo el eco lejano de algún coche. El silencio era total, y de la caja, los susurros se volvieron un lamento claro. Una voz femenina, llena de angustia, que parecía estar contándome una historia. Me dejó por él, por el otro, y yo lo perdí todo. Mi vida, mi amor. La voz era tan real, tan llena de dolor, que sentí un nudo en la garganta. La caja vibraba en el suelo. El olor a polvo y a algo dulzón, como a perfume viejo, llenaba el aire. Me acerqué a la caja, temblando. La abrí lentamente. Dentro no estaban mis betunes,
No. En el fondo de la caja vi una especie de niebla, una niebla translúcida que se movía, se retorcía, y de esa niebla empezó a formarse una imagen. Era un rostro de mujer, pálido, con los ojos hundidos y el cabello revuelto. Estaba contorsionado por el dolor, por la angustia. Me miraba directamente, con una mirada de desesperación infinita. Y de su boca, que no se movía, salía la voz, ahora un grito silencioso. Me engañó, me quitó todo, y ahora estoy sola en la oscuridad. La niebla se agitó. La imagen del rostro se distorsionó, se volvió más grotesca. Sentí una ráfaga de aire helado que salió de la caja, y el olor a perfume viejo y a algo rancio se hizo insoportable. La mujer parecía querer salir, querer contar su historia, querer vengarse. El terror me invadió. Era el espíritu de la mujer, atrapado en la caja, o quizás el espíritu del bolero, lamentando su pérdida a través de la voz de ella. No lo sabía, pero era real. Grité con todas mis fuerzas, un grito que se perdió en la noche silenciosa de la ciudad. Cerré la caja de golpe, con las manos temblorosas. La agarré, sintiendo el frío y la vibración que emanaban de ella. Corrí lejos de mi puesto, lejos de la calle, sin mirar atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas no pudieron más. Corrí hasta el puente más cercano, el que cruza un río pequeño, y con todas mis fuerzas lancé la caja al agua oscura. La vi hundirse, llevándose consigo la niebla, el rostro y los lamentos. Nunca volví a usar una caja de madera vieja. Me compré una de metal, simple, sin tallas, y cambié mi puesto a otra zona, más lejos del mercado. Pero la experiencia me marcó. Ahora cada vez que veo una caja vieja o escucho un susurro en el silencio, siento un escalofrío. Y el olor a perfume viejo, si lo percibo, me transporta de nuevo a esa noche, a ese rostro, a esos lamentos. Sé que los objetos pueden guardar secretos, que las penas y las traiciones pueden quedar impregnadas en ellos, esperando ser descubiertas, y que a veces un simple objeto de trabajo puede abrir una ventana a un pasado doloroso, a un alma atormentada que no encuentra paz, y te deja con una historia para no dormir. Y así termina este relato. Una historia más que se suma a la colección de lo inexplicable. Quizás te parezca solo un cuento, quizás te haga mirar 2 veces a la sombra en tu rincón. Lo importante es recordar que el mundo es vasto y misterioso, y hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Gracias por acompañarme esta noche en Historias para no dormir. Si te atreves a más, suscríbete y activa la campana, porque la oscuridad siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que puedes dormir.